Muy buenas noches a cada uno de todo nuestro público, invitados que están conectados a diferentes partes del país y del mundo. Mi nombre es María Díaz y estoy muy encantada de compartir este programa especial con cada uno de ustedes, que está relacionado en la Semana Jubilar de la Escuela de Enfermería. Estamos celebrando juntos los 37 años de creación institucional de la Escuela de Enfermería en la sede Lima y los 16 años en la sede Juliaca. Estamos muy contentos y queremos que ustedes puedan compartir este link con sus amigos y aquellos que están conectados porque tenemos un webinar importante. Para ello, voy a compartir algunas estadísticas del tema que nos llama y nos trae a colación en esta noche. El título del webinar es denominado ¿Cómo realizar los primeros auxilios en casa? ¿Sabía usted que el 90% de los accidentes que ocurren en el hogar se pueden prevenir, se pueden evitar? Este es un reportaje mencionado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México. En América Latina los accidentes son la causa de casi del 10% y ese 10% del total de fallecimientos. Generalmente las causas que producen podrían ser evitados y están relacionados con los factores humanos y ambientales. Asimismo, más del 50% de los accidentes que suceden en el hogar ocurren a los niños de entre 0 y 9 años de edad. Dentro de los accidentes más frecuentes y reportados está centrado en lo que son los accidentes como las quemaduras, las intoxicaciones, asfixia, golpes, cortaduras y electrocuciones. Para ello, en esta noche especial hemos invitado a 3 especialistas que están familiarizados con esta temática y compartirán y responderán a nuestras preguntas en forma detallada. Para ello tengo el privilegio de presentar al doctor Boris Alomía Padilla. Él es médico de profesión, tiene una especialidad en cirugía general y actualmente es el director general de la Clínica Americana de Juliaca, a quien le damos la bienvenida. Asimismo está con nosotros la magíster Magali Medina León. Ella es enfermera asistencial en el servicio de emergencias de la clínica Good Hope. Realizó unos estudios de maestría en enfermería con mención en administración y gestión. Bienvenida, magíster Magali Medina. Asimismo tenemos también a la licenciada Damaris Maldonado Tapia. Ella hizo estudios de maestría en investigación y docencia universitaria y actualmente ella es docente en la Escuela de Enfermería de la filial Juliaca. Con ellos estaremos compartiendo esta temática. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro programa que está dirigido a cada uno de ustedes. Nos pueden escribir a través de las redes sociales también y compartir con nosotros este evento. Muy bien. Doctor Boris Alomía, estamos contentos y gracias por su tiempo. Quisiera que, como punto de partida, comparta con nosotros la definición de un accidente en domicilio. Adelante, por favor, con su tiempo. Gracias, magíster María. Gracias a la Universidad Peruana Unión por la invitación en esta conmemoración de su jubilar de la Escuela de Enfermería. Para definir qué es un accidente domiciliario, tenemos que decir que es todo lo que puede suceder, todos incidentes que pueden suceder, todo lo que puede suceder concerniente a la salud de manera imprevista y brusca dentro de un domicilio. Es decir, eso incluye la casa, las habitaciones, el patio del domicilio y la entrada del domicilio. Todo lo que pueda suceder en ese ambiente se denomina accidente domiciliario. Hay muchas definiciones, pero al leer todas esas llegas a esa conclusión. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces creo que todos estamos comprendiendo que esto puede ser suscitado en el domicilio. Licenciada Magali, por favor, ¿podría compartir con nosotros la definición de los primeros auxilios, específicamente, que se tiene que dar en este ámbito? Como no, magíster María, muchas gracias. Solo unos breves segundos. Me uno a las felicitaciones, al deseo de que esta escuela siga creciendo. Formo parte de la 8ª promoción de la UPU de la Escuela de Enfermería y me es muy grato participar en este momento, pero no quiero pasar por alto saludarles tanto como la filial de Juliaca y a la sede central aquí en Lima, Perú. Muchas gracias. Bien, para la Organización Mundial de la Salud, los primeros auxilios es lo siguiente: es un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado,
hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren. El derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos y una obligación de proteger. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Todas son las primeras actuaciones que se puede desarrollar en las situaciones de accidentes que se producen en domicilio. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Damaris, para usted nos puede ayudar, ¿cuáles son los principales escenarios donde se producen los accidentes? ¿Podría usted describirnos con detalle? ¿Cómo no? Para todas las personas que nos están escuchando, es bueno recordar que nosotros sabemos que el hogar es el sitio que ofrece mayor seguridad y tranquilidad a las personas. Sin embargo, también suponen cierto peligro, no solo para las personas adultas, sino también para los niños. Y en el hogar hay lugares específicos donde pueden darse el mayor número de accidentes. Por ejemplo, puede ser el baño, ¿verdad? El baño, tenemos riesgos de caídas para los niños, intoxicaciones, se pueden electrocutar. Otro lugar donde también, según los estudios, las estadísticas nos dicen que el mayor número de accidentes es en la cocina, donde también se pueden dar cortes, se pueden dar quemaduras, y también en el jardín, según las estadísticas nos dicen que hay muchos accidentes que se producen en esta área de la casa porque los niños muchas veces no están bajo la supervisión de sus padres. En todos los lugares, en todos los ambientes se pueden dar accidentes, pero sin duda en estos 3 lugares es donde hay la mayor incidencia: en el baño, en la cocina y en el jardín. Muy bien, muchas gracias, licenciada Damaris. Entonces tomemos nota de estos lugares y tomemos nuestras precauciones también, que vamos a escuchar. Doctor Boris Salomía, tenemos grupos etarios que tienen mayor vulnerabilidad para tener estos accidentes. ¿Podría compartir con nosotros cuáles son los grupos etarios que más riesgo tienen de sufrir un accidente en el domicilio? Claro que sí, los grupos etarios generalmente están en los menores de 7 años. Hay varias publicaciones, entre ellas hay una española que habla que los grupos etarios de mayor riesgo son los menores de 7 años. Hay otras revistas latinoamericanas en cuanto a accidentes de salud y primeros auxilios que definen que por edades, y la más frecuente de los accidentes domiciliarios, basándonos en la definición exacta, son los menores de 5 años. De ahí va disminuyendo el número y van aumentando el tipo de riesgo. Incluso podríamos hablar qué accidentes son más frecuentes de acuerdo al grupo etario. Estas revistas han definido que los menores de 5 años generalmente sufren accidentes, sobre todo que es caídas, golpes, y a partir de los 5 años hasta los 10 años más frecuentes son las quemaduras, intoxicaciones y cortes. Y los mayores de 12 años también son riesgos de caídas, pero generalmente aumenta la altura de las caídas juntamente con electricidad y otro tipo de incidentes como envenenamiento, que está dentro de los 5 años y 12 años. Eso es lo que les puedo decir, es lo que he leído y es lo que estamos aprendiendo. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, la población infantil, la población del área de pediatría son los que más frecuente están en riesgo de tener un accidente. Muchas gracias, doctor. Licenciada Magali, ¿podría compartirnos cuáles son los accidentes más frecuentes en casa? Abordando lo que también ya comentó el doctor Alomía, y una experiencia corta referente a lo que ha sucedido o tipo de paciente que ha recibido por estos eventos. Así es, sí, gracias. Bien, las quemaduras son uno de los accidentes más o menos frecuentes, digamos, especialmente en esta época de la pandemia, que hemos podido recibir en nuestros servicios de emergencia, debido a que, como se ha estado en la cuarentena, muchas familias han intentado cocinar, preparar sus alimentos, de repente han delegado la función a los niños, etcétera, y ha sido una de las frecuentes o marcadas. También las lesiones por convulsiones en el hogar, ¿no? Familia, puede ser los padres, los niños, los hijos que sufran de este padecimiento o enfermedad. Bueno, en un descuido ellos pueden caer producto de una convulsión súbita. También está en la mordedura de animales, ¿no? Algunos crían sus perritos, etcétera, o cualquier otro tipo de animalito y ya han llegado, ¿no? Por la mordedura de animales
también está la asfixia por atragantamiento. También hemos tenido muchos cortes en las manos, en los brazos, debido a que también, producto de la cuarentena, hemos visto personas intentando preparar algunos platos diferentes, usar herramientas que tal vez no lo tenían en costumbre, y bueno, se ocasionaban una serie de accidentes, cortes profundos incluso, ¿no? Porque, bueno, a veces el tener no conocimiento o práctica de estos tipos de instrumentos en la cocina, como se mencionó ya hace un momento, uno de los lugares más frecuentes de accidente en la cocina, pues hemos tenido estos muchos casos en la clínica, ¿no? También es los cuerpos extraños en los niños, muy frecuente ahora en la pandemia, probablemente papá o mamá distraídos y los niños introduciendo en la nariz, en el oído o en la boquita algún cuerpo extraño que los ha hecho a los padres forzosamente llevarlos a la emergencia. Bueno, y no está de más, ¿no? Las caídas, los golpes, las fracturas que hemos visto, justamente como nos explicaban algunos pacientes, que solamente era correr, porque el papá le llamó, la mamá, etcétera, se resbalaron y llegaron hasta la fractura, ¿no? Sin contar los esguinces, bueno, las torceduras que suelen ser propias del tropezarse en la misma casa, ¿no? Sorprendente, pero es nuestra casa un lugar donde el riesgo se incrementa, ¿no? Y bueno, la electrocución lo he visto en pocos casos, y envenenamiento también en pocos casos, ¿no? Pero esto así a una pincelada general. Lo que a mí me llamó la atención es una adulta mayor, dama de 80 años, que llegó a la clínica un poco temblorosa, muy valiente ella, porque cuando ingresó para que se le tomen sus funciones vitales, bueno, me dijo que acababa de caerse y haberse golpeado la nariz y el mentón, y cuando le descubrí para evaluarla, revisarla bien y comunicar pues inmediatamente, se trataba de una adulta mayor de 80 años, vi que tenía una herida cortante, ligeramente profunda en el mentón, y signos de haber sangrado por la nariz bastante, pero que ella se había tratado de limpiar o con algo. Tomó su auto ella misma y condujo, ¿no? Le pregunté cómo estaba, tratar de ver si hay signos de si perdió la conciencia, etcétera. No pasó eso, según ella refirió. Sin embargo, me llamó la atención mucho, ¿no? Vivía sola. Entonces, qué riesgo realmente que ella pudo estar si es que de repente perdía la conciencia o algún otro evento. Pero bueno, este es uno de los eventos de los muchos que hemos solido ver en esta cuarentena, ¿no? Muchas gracias, licenciada Magali. Sí, todos los cambios que han tenido que asumir cada uno de los pobladores en este periodo de la cuarentena han también influido en los hábitos y las exposiciones que tenemos en domicilio. Para ellos hemos tenido muchos accidentes, ¿no? Especialmente los grupos etarios ya mencionados. Vamos a iniciar con algunos accidentes que son más frecuentes y también vamos a ver cómo manejarlos, que sé que todos deben estar esperando estos consejos para tomar medidas o actuar en casa. Licenciada Damaris, ¿nos podría compartir qué se debe hacer en caso de heridas y hemorragias? ¿Qué tipos existen? ¿Y qué es lo primero que debe hacer para evitar que se complique? ¿Y a dónde deben ser dirigidos para una atención inmediata? Ok, muy buena la pregunta, María, Magíster María. Cuando hablamos de heridas, existen muchos tipos de heridas y en la literatura, en las investigaciones, vamos a encontrar que hay muchas formas de clasificarlas. Pero como estamos hablando de heridas o de accidentes en el hogar, vamos a tomar probablemente la categorización más representativa. La que pueden, si es que hay alguna persona que nos esté escuchando, una madre de familia, un padre de familia o un ciudadano común y quiere saber qué podemos hacer, primero tenemos que saber que vamos a clasificar las heridas en heridas leves y heridas graves. La gravedad muchas veces se va a medir en función a otros factores, ¿no? Si la herida es superficial, si la herida es profunda, si está contaminada, si está abierta, si de repente el objeto que ha causado esta herida está todavía, su cuerpo está dentro del interior de nuestro cuerpo, lo que ha causado la herida, ¿no? Puede ser un vidrio, puede ser un pedazo de losa. Entonces, es importante tener en cuenta la gravedad de herida. Básicamente, lo que en casa, lo primero que debemos hacer es mantener o lograr que esta herida esté limpia. Tenemos que limpiar la herida y eso normalmente se va a hacer usando agua y jabón neutro, que es lo que tenemos en casa, lo que nosotros podemos usar es limpiar la herida. Pero
limpiar la herida debe ser de adentro hacia afuera para no contaminar esa herida. Debemos secarlo cuidadosamente, ¿no? Y evaluar si es una herida que el proceso de cicatrización se puede hacer en casa, si es una herida leve o si es una herida que necesita atención y tenemos que ir al centro de salud, tenemos que ir a la clínica, tenemos que ir a visitar de repente a un cirujano porque necesita que sea suturada. Básicamente, Magíster María, el primer auxilio que nosotros debemos hacer en casa es mantener la herida limpia y seca, y evaluar si es que necesitamos de un profesional más capacitado para pasar a otra fase, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de hemorragias, ¿qué hacemos si en casa sucede una hemorragia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero tenemos que entender cuando hablamos de hemorragia que también hay diferentes tipos de hemorragia, ¿no? Solo así a grandes rasgos para ubicarnos un poquito. Sabemos que la hemorragia es cuando la sangre sale de nuestro cuerpo porque se ha roto algún vaso sanguíneo. Entonces, podríamos decir que hay hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. La hemorragia arterial es cuando la sangre es roja y sale por montones, ¿no? Una hemorragia muy profunda. La hemorragia venosa es cuando la sangre es un poquito más oscura y sale también de manera continua. Y una hemorragia capilar es algo más pequeño, donde también hay sangrado, pero no mucho como la venosa o la arterial. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando se produce una hemorragia? Primero, que debemos presionar directamente sobre la herida. Es importante que hagamos presión para evitar el sangrado y puede ser con una gasa estéril si es que tenemos a la mano o con algo limpio, con una sábana, una toalla, una ropa limpia. Y algo que también es importante saber es que nosotros no debemos retirar esa gasa o esa sábana o esa ropa con la que hemos hecho la primera presión, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos hemostasia se forma un coágulo y la hemorragia para. Sin embargo, si nosotros retiramos eso, lo que hacemos es que ese coágulo se mueva o ese coágulo se deshaga y nuevamente la hemorragia empiece. Entonces, lo que tenemos que hacer es no levantar la gasa o la sábana o la ropa con la que hemos hecho presión, sino colocar otro más encima si es necesario. Si la hemorragia está ocurriendo en un miembro, puede ser en el brazo o en la pierna, debemos elevar esa extremidad para evitar que siga, ¿no? Que siga saliendo la sangre, que siga la hemorragia. Y bueno, tenemos que hacer el traslado a un centro sanitario. Eso también es importante, ¿no? Poder asistir a un centro donde nos van a dar mayor cuidado si es que nosotros necesitamos. Muchas personas he escuchado por ahí que apenas ocurre una hemorragia no tan profusa, entonces ellos quieren hacer un torniquete. El torniquete es una medida también importante, pero únicamente debemos usarlo cuando ha habido pérdida de algún miembro y la hemorragia sea imparable, ¿no? Porque también es una medida que tiene consecuencias no tan buenas, consecuencias negativas, puede haber muerte de tejidos, entonces debemos tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Parar la hemorragia, evaluar la hemorragia y luego acudir a un centro asistencial de mayor envergadura. Muy bien, muchas gracias, licenciada Damaris. Entonces creo que ya estamos listos para tomar acciones en domicilio cuando tenemos este tipo de eventos que no son los más frecuentes. Otro de los accidentes más frecuentes en domicilio son las quemaduras. Así que, y está muy asociado al trabajo y al cuidado que hace nuestro cirujano aquí, el doctor Alomía, y vamos a permitir que él nos comparta qué debemos hacer en caso de quemaduras en domicilio. Doctor, su audio me parece que está apagado. ¿Podría prender, por favor? Muchas gracias, Magíster María. Es muy importante que cuando tenemos una quemadura, primero, antes que nada, tener la calma. Luego, no le coloques, por favor, pasta dental. Tampoco le coloques el aceite. El tomate, tampoco.
Lo más ideal es que cuando tú tienes una quemadura, dependiendo del lugar, puedas aplicarle agua fría directamente a la quemadura y de manera inmediata. Agua fría por bastante tiempo, por lo menos 10 a 15 minutos, continuamente, hasta que tengas el auxilio pertinente. Obviamente, las quemaduras más frecuentes es en los niños menores de 5 años, 7 años, y también en los mayores de 12 años, porque empiezan y aprenden a cocinar y porque hacen travesuras con el fósforo y las velitas. Entonces, generalmente, los accidentes por quemaduras en estos niños son de los dedos, las manos y el brazo. Por eso es aplicarle agua fría. El otro grupo etario que frecuentemente sufre quemaduras de mayor envergadura por su tamaño son los bebés, los menores de 2 años. Generalmente ahí los responsables son los papás. ¿Por qué? Porque se ponen a tomar el matecito caliente en este frío de acá de la ciudad de Juliaca y en un mal movimiento, como les están cargando al bebé y algunas mamitas les empiezan a dar su lechita de pecho, se les cae el agua caliente. Entonces, en ese momento, inmediatamente es retirar las prendas que tiene el pequeño y acudir a un centro de salud. Puedes mojarle eso inmediatamente para recibir los cuidados respectivos. Ahora, las grandes quemaduras de incendio generalmente se producen en las extremidades y en el rostro. Para eso no hagas lo que yo te dije al principio, de echar agua fría. Al contrario, lo mejor que puedes hacer en ese momento es acudir a un centro de salud, porque generalmente las quemaduras de rostro no solamente queman la cara, sino también queman las vías respiratorias y esas necesitan una atención médica inmediata, oportuna, para evitar secuelas, porque en algunos casos hay que llegar a la intubación. ¿Qué es intubación? Donde un tubo canulado entra por la nariz o por la boca a las vías respiratorias y te ayuda a respirar. Eso es en cuanto a quemaduras. Ahora, pero ¿qué es mejor? ¿Tratar una quemadura? No, lo mejor es prevenir. Entonces es desde los niños pequeños, yo tengo 2 hijos pequeños, es enseñarles de manera muy amorosa por qué te puede pasar si juegas con fuego. Entonces, ayudar a prevenir. Siempre la prevención es mejor que la cura. Para las mamitas que tienen hijos menor de 2 años, no los cargues si vas a tomar tu sopita o tu matecito. No, en la cunita, tu cena tranquila, toma tu mate tranquila y recién cargas al pequeño. Tercero, no pongas cosas calientes cerca de menores de 5 años, porque ellos van a ir a tocar. Y ahí hablamos las planchas, las ollas. Las quemaduras con aceite generalmente son los mayores de 12 años y lo que hay que enseñarles es hacer una cocina de manera que no se puedan quemar. Y eso es enseñarles la distancia, echar agua si se queman, no asustarse cuando salta el aceite, porque ahí generalmente la reacción es salir corriendo y hacer caer el sartén al cuerpo. Eso es en cuanto a quemaduras. Lo mejor en resumen es, si tienes quemaduras pequeñas, agua fría y acudir a un médico. No necesitas colocarle ningún menjunje, como te dije al inicio. Algunas cremas sí, a base de vitamina A, de platino y lidocaína, ayudan en quemaduras pequeñas que no superen la palma de la mano del niño, no de tuya, sino la del niño, que tenga, les repito, vitamina A, zinc, lidocaína y platino. Para las quemaduras grandes, acude al centro médico, acude a un hospital, acude a una clínica. Quemaduras de rostro, no te quedes en casa, ve a clínica. Puede haber quemaduras de las vías respiratorias que necesitan tratamiento médico. Eso es todo, amigos. Muy bien, muchas gracias. Interesante. Creo que estamos listos para tomar acciones y medidas preventivas en caso de quemaduras. Otro de los accidentes también son las famosas caídas y los famosos golpes, ¿verdad? Vamos a pedir a la licenciada Magali que nos comparta qué primeros auxilios podemos tomar en estos casos. Bien. Como mencionó hace un momento el doctor Boris Salomía, efectivamente en estos casos también la prevención es un factor importante. Por ejemplo, en los hogares,
el papá o la mamá, es bueno definir y hacer un diagnóstico de los riesgos que puede haber en mi hogar. Por ejemplo, el piso tiende a ser resbaladizo, puedo mejorar o cambiar el piso, puedo comunicar de alguna forma a mis integrantes de familia que se está haciendo un trapeado, etcétera, diagnosticar el piso. Otros lugares es el cuarto de baño, la ducha, colocar algunas formas de sujetarse mientras se está bañando, en el mismo piso colocar ciertos antideslizantes que ya existen en el mercado. Es decir, puedo hacer en cada parte de mi hogar un diagnóstico que me lleve a pensar qué podría ocasionar una caída, resbalarse, tropezarse, etcétera, en fin, ¿no? Y educar a mi familia, decir cuándo deben pasar o no en tal lugar, etcétera. Es decir, la prevención en general es el mejor mecanismo, pero aún haciendo todos estos actos de prevención, se puede suscitar los accidentes. ¿Qué hacer? Primero, si hubo una caída, tratar de mantener la calma, por cierto, y inmediatamente y acudir a la persona que tuvo el accidente. Sin embargo, inmediatamente definir dónde impactó más la caída, en dónde se golpeó más, porque de esto voy a tener que actuar. Primero, si esto pasó en la espalda, en la columna vertebral, la cabeza, tengo que tener mucho cuidado y es mejor no movilizar a la víctima. Por el contrario, llamar inmediatamente a una ambulancia o comunicarme con aquellos especialistas para transportar, como también son los bomberos, que son un apoyo grande en estas situaciones, y pedir a la víctima que se mantenga, tratar de ayudar a que tenga un ambiente ventilado para que pueda respirar, estar conversando, haciéndole algunas preguntas para ver si ha perdido la conciencia, porque esto también es un dato importante, que los médicos nos preguntan si llevamos a la víctima a un centro hospitalario, etcétera. Pero mucho cuidado cuando esto suceda en el área que mencioné, ¿no? En la columna vertebral, especialmente el área cervical. Nosotros no podemos movilizar así nomás a un paciente. Luego, si esto no pasó en estos lugares, pues tenemos que entonces ver la forma de transportarlo adecuadamente a un centro especializado, un hospital o una clínica, para que pueda recibir la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces las caídas han llegado a provocar fracturas. ¿Qué sucede cuando hay una fractura? La persona no puede mover el miembro afectado, es muy doloroso. Entonces tenemos que ver la forma de llevarlo, y si se tiene la atención de una ambulancia o un personal especializado, mucho mejor. Pero también hay aquellos golpes en los cuales no hay pérdida de la conciencia, ha sido una caída y la persona se ha levantado casi inmediatamente. No es para desesperarse, pero se puede tener un control, una evaluación. Si no ha perdido la conciencia, si el golpe no lo ha limitado, si la parte que se afectó no podría ocasionar más adelante algún problema serio, en fin, se hace toda una evaluación para tomar la decisión más acertada. Pero en este caso debe ser de inmediato. Cuando hay un golpe en la cabeza, que es lo que más nos preocupa, sobre todo a los padres cuando tenemos hijos pequeños, ¿no? Esa cabecita suena plum, de tal forma que da un susto tremendo. Y muchas de las veces, muchos padres no hemos acudido a un centro de salud y los niños han seguido su vida. Pero de todas maneras es mejor llevar a los niños a la evaluación, porque posteriormente a las 12 horas, 24 horas, ellos pueden presentar síntomas que pueden ser más difíciles de tratar que si se hubiera llevado oportunamente al médico. También en cualquier otro grupo etario, ¿no? El golpe en la cabeza es un golpe que hay que tenerle consideración, hay que evaluarlo y acudir mejor inmediatamente. Y no solamente es un golpe que haya sido cuando la persona, cualquiera sea el grupo etario, se choca contra el suelo, explicándolo más sencillamente, sino cuando puede haber caído algo muy duro y pesado sobre tu cabeza. Cualquiera de estas formas u otra más que exista, la recomendación es acudir inmediatamente, vigilar el estado de conciencia, dar una bolsa de hielo, un paquete de hielo y colocar en el área afectada para de alguna manera apoyar hasta llegar al centro de salud. Muy bien, muchas gracias, licenciada Magali. Entonces, ya estamos listos para enfrentar las caídas, mejor prevenirlas.
¿no? Antes que lamentarlo. Queremos hacer un saludo especial a nuestros amigos que nos acompañan en Facebook o en Instagram o en Twitter, quienes están compartiendo con nosotros y están conectados en este tema interesante, cómo realizar los primeros auxilios en casa. Pueden dejar sus preguntas y comentarios de este webinar. Vamos a continuar. Otro de los eventos y también que traen muchos riesgos y a veces complicaciones muy serias son los atragantamientos, y a veces sucede en momentos donde uno no los ha planificado, ¿no? Se presenta inesperadamente. Licenciada Damaris, ¿puedes compartirnos cómo podemos manejar, qué debemos hacer en esta situación, más si estamos en casa con la familia? Así es, Magíster María. El atragantamiento es un problema que se ha visto de cerca. He podido ver en 2 oportunidades cómo las personas están pasando por ese proceso. Entonces es muy importante que nosotros estemos preparados para saber qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer es observar si la vía aérea de la persona que está sufriendo atragantamiento está obstruida parcial o totalmente, ¿no? Parcialmente se refiere cuando ella todavía puede respirar, pero con dificultad. Y totalmente podemos observar algunos cambios en la coloración de su piel. La persona se empieza a agarrar el cuello en señal de que no hay un buen pasaje de aire porque nuestras vías respiratorias están obstruidas. Entonces, lo primero que debemos hacer es observar esto, si la vía aérea está obstruida parcial o totalmente. Lo segundo, tenemos que animar a esa persona a que tosa, estimular el mecanismo de la tos. Hay que animar a la persona y decirle tose, que él se provoque la tos. Si esto no funciona, porque puede ser que no funcione en primera instancia, lo que podemos hacer es colocar una de nuestras manos en el tórax de la persona y con la otra mano en la espalda, dar golpes interescapularmente, es unas 5 veces, ¿no? 5 veces. Y puede ser que hasta allí el problema ya sea resuelto. Sin embargo, hay casos más severos cuando ya el atragantamiento es más grave. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros sabemos, muchos de los que están viendo son personal de salud, debemos realizar la maniobra de Heimlich, que nosotros lo conocemos como la maniobra de Heimlich, ¿no? Que ¿en qué consiste? En abrazar al accidentado por detrás y con las manos entrelazadas. Una de nuestras manos hacer puño con el pulgar hacia arriba y ponerle a la altura del ombligo, si queremos hacerlo más sencillo, a la altura del ombligo o por encima de la cintura, por debajo de los rebordes costales, y con la otra mano ponerle encima y apretar con fuerza unas 4 a 5 veces. Es importante recordar que esta presión debe ser en dirección recta y hacia arriba. Y debemos hacerlo entre 4 y 5 veces. Si en caso eso no funciona, porque puede pasar que no funcione, nosotros debemos intercalar con los golpes interescapulares y la maniobra de Heimlich, ¿no? Y bueno, si en caso eso ya no funciona, hasta que el paciente expulse lo que está provocando una interrupción de pasaje de aire en sus vías respiratorias. Mientras pasa eso, ya estamos llamando a emergencias o estamos tramitando la llegada de un profesional para que le brinde cuidados más especializados, ¿no? Pero lo ideal es que podamos hacer intercalar estas 2 maniobras hasta que la persona pues pueda expulsar el objeto que está obstruyendo sus vías respiratorias, y si la persona pierde el conocimiento ya vamos a un paso más, que es el RCP, pero eso ya lo hace un profesional más capacitado. Ahora, se ha visto muchos casos donde el atragantamiento se produce en bebés. ¿Qué hacemos en bebés? Porque en los bebés es un grupo que también pasa cuando el niño está empezando a comer, está con la alimentación suplementaria, algunos alimentos son más duros que otros, o es un niño de 6, 7 años que está aprendiendo a comer otro tipo de texturas en la comida. Entonces, si es un bebé, específicamente quiero hablarles del bebé, lo que debemos hacer también es estimular su reacción. ¿Y de qué manera? Dar golpes en las plantitas de los pies. Dar golpes en las plantitas de los pies para que también quizás así en primera instancia él pueda expulsar aquel pedazo de comida que está obstruyendo sus vías respiratorias. Si eso no funciona, yo tengo acá un muñequito, no es quizás
un muñeco muy adecuado. Sin embargo, les quiero mostrar, si eso no funciona, lo que debemos hacer es con una de nuestras manos en forma de V, sujetar el mentón del bebé. Yo no sé si ustedes pueden ver, pero debemos sujetar el mentón del bebé y lo colocamos sobre nuestro antebrazo de manera prona, con la cabeza un poquito ligeramente más hacia abajo, ¿no? Que el eje del cuerpo, un poquito más hacia abajo, y le damos también los golpes interescapulares en la espaldita, ¿verdad? Le damos. Y si todavía la obstrucción persiste, ¿qué podemos nosotros hacer? Le damos la vuelta mirando su rostro y hacemos una línea imaginaria entre sus dos pezones y hacemos compresiones, unas 5 compresiones, ¿no? Y luego nuevamente lo colocamos hacia abajo y le hacemos los golpes interescapulares, con la intención de que este bebé pueda repetir, ¿verdad? Pueda expulsar, el objeto que está obstruyendo sus vías respiratorias. Eso básicamente sería lo que podemos hacer entonces en casa. Muy bien, muchas gracias, licenciada Damaris, por hacer de manera bastante práctica la acción que se debe tomar, ¿no? Y tenemos ahí la ayuda de nuestro muñequito. Si tiene un nombre, nos comentará ya Gladys próximamente en la siguiente pregunta. Y vamos a continuar. Otro de los accidentes que también suceden son las famosas intoxicaciones y a veces envenenamientos, y muchas veces accidentalmente. Vamos a pedir al doctor Boris que nos comente cómo podemos actuar. Hay muchas situaciones donde a veces los niños, creyendo o confundiendo medicamentos, se lo han consumido porque a veces tienen sabor a yogur o a veces el color es parecido a lo que les gusta consumir y accidentalmente se intoxican. Doctor Boris, coméntanos qué podemos hacer en casa. La intoxicación es algo un poco delicado porque depende mucho de las sustancias. Antes de continuar, felicitar a la licenciada Damaris porque explicar qué hacer un atragantamiento está difícil. Pero continuemos con lo que es envenenamiento. Depende mucho envenenamiento para las intoxicaciones, qué sustancias tú vayas a consumir. Generalmente, en los niños menores de 7 años, 8 años incluso, es más frecuente el consumo de detergentes, sustancias jabonizantes, que generalmente por esa sustancia producen una quemadura de mayor grado y menor grado en el tubo digestivo y la boca. Luego, seguido por la lejía, que también es frecuente. De todos esos dos que te he mencionado, el más fuerte es la lejía, ya que produce quemaduras de alto grado, que incluso puede terminar en una reconstrucción del tubo gástrico denominado esófago. Generalmente, las intoxicaciones por estas sustancias suceden porque en casa no tienen mejor idea que poner la lejía o el querosén en botellitas de Coca-Cola, en botellitas de 7-Up, de Fanta, y el niño dice, eso yo lo he probado, es dulce. Va y se toma y se quemó el tubo digestivo y la boca. En esos casos, lo primero es mantener la calma, tranquilizarte, no te asustes. Lo segundo, si estás cerca de una institución de salud, acudir a la institución de salud. No le provoques el vómito. El dedito no se lo metas, porque cuando lo vomita, puede ser que haya tenido una quemadura leve del tubo digestivo y al vomitar, ahí sí podemos hacer atrocidades. Segundo, si la distancia de la institución de salud es mayor, lo que se recomienda es consumir solo agua. Muchos empiezan a dar leche, bastante cantidad de leche. Que seamos francos, si la OMS comete algunos errores, como hemos visto en el COVID, también existen este tipo de errores que hasta 1970 decían, dale leche. Hoy en día decimos que no, toma agua, suficiente cantidad de agua, nada más, para disminuir la concentración de esa sustancia y poder hacerlo. Luego, si ha sucedido eso, acudir. Muchas de estas sustancias producen dolor abdominal y muchas de ellas, nuestro organismo en defensa de eso, produce cuadros de diarrea.
En una institución de salud, nosotros los médicos, con equipos que se llaman endoscopías, somos los encargados de ver de qué grado es la quemadura del tubo digestivo. No provocamos el vómito. Pero en muchos de esos casos también cabe mencionar que hay intención de querer terminar su vida. Entonces, en esos, lo mismo, acude a un centro de salud. Los más chiquititos, menores de 3 años, como ven las pastillitas que son de lindo color azulito, blanco, turquesa, se toman varias cantidades de medicamento. Y generalmente algunos medicamentos en los menores de 5 años producen inmediatamente, en algunos a los 30 segundos, incluso 2 minutos del consumo, porque muchos de esos medicamentos se absorben en la boca, producen cuadros de urticaria. ¿Qué es urticaria? Lesiones, manchas en toda la cara y todo el cuerpito. Ante esos, y si tú has visto que tu hijo se ha tomado recientemente un medicamento, busca en el basurero, en sus juguetes, en la cama, porque para nosotros los médicos o las instituciones de salud donde tú llevas, es muy importante saber qué ha tomado para de acuerdo a hacer lo adecuado. Provocar el vómito está en duda, pero en caso de medicamentos podrías hacerlo si ha sido inmediatamente. No les des agua, contrario a lo que les estábamos diciendo hace rato. Ahora, si ha pasado mucho tiempo, aunque vomite 3, 4 litros, no va a vomitar lo que ha tomado. Por eso es importante, ni bien descubriste que tomó medicamentos, los blisters de los medicamentos o el rico jarabe a fresa, llevarlo inmediatamente a una institución de salud para ver qué es lo que ha tomado y ver qué es. ¿Qué son intoxicaciones? Intoxicaciones son cuando uno consume sustancias que generalmente no te hacen daño en pequeñas cantidades, pero en cantidad mayor sí te produce daño. Por eso se denomina a ese consumo intoxicación. Depende mucho de la sustancia y del tipo de persona. Generalmente las intoxicaciones se manifiestan con un cuadro de urticaria. Yo ya te dije que es urticaria. Las manchitas en la cara. ¿Ves todo eso? Entonces, ir a un centro médico. Algunas intoxicaciones producen diarrea, algunas otras intoxicaciones sudoración bastante, con la cara roja. Eso denominamos nosotros los médicos rubicundez, ¿Qué es eso? Para determinar en algunos grados de intoxicación. ¿Le sirvió la información, Magíster María? Claro, creo que está bastante claro y ya todos, especialmente las madres y padres de familia que tienen niños pequeños en casa, atentos a esos consejos prácticos que está dando el doctor Alumía. Y como dijo, es muy importante ser muy observadores porque los pequeños son muy creativos. Si están en silencio y no están cerca de usted es porque algo están haciendo y pueden estar consumiendo algo que no es debido. Muchas gracias, doctor, por esa forma sencilla de explicarnos y creo que lo estamos tomando nota para el cuidado de nuestros niños en casa. Muy bien, hemos visto varios accidentes, los más frecuentes, nos gustaría tratar muchos más, será para un siguiente webinar, pero ya casi estamos cerrando, pero sin antes queremos pedir a la licenciada Magali que nos comparta. Saben que para los primeros auxilios en casa hay que tener ciertos insumos porque han visto varias indicaciones que han dado cada uno de nuestros panelistas. Entonces, para ello es importante tener un botiquín en casa. Así que la licenciada Magali nos va a explicar qué debe contener este botiquín, dónde debe estar ubicado y cómo podemos usarlo. Licenciada Magali, adelante con este comentario. Gracias. Bien, en primer lugar, la familia debe preocuparse por saber qué tipo de miembros tenemos en nuestra casa. Son la mayoría adultos mayores, adultos, adolescentes, niños, bebés, y de acuerdo a eso, armar un botiquín. En primer lugar, el botiquín debe tener las condiciones adecuadas de ser higiénico, práctico, fácil de abrir, pero también al mismo tiempo seguro, porque algunas veces se ha cogido el maletín y se abrió y todo se derramó y esto no ayudó a hacer la atención rápida en los primeros auxilios, ¿no? Entonces, primero tratar de tener uno adecuado,
fácil de abrir, higiénico, etcétera, como ya se mencionó. Luego, hay que darle un lugar en la casa. Ustedes han visto que las instituciones tienen inclusive su letrero grande que dice, o el símbolo de una cruz roja, entonces todos sabemos que está allí. Por ejemplo, si yo tengo niños pequeños, curiosos, que van a poder indagar en el maletín y va a ser muy contraproducente tenerlos, a ellos no les voy a decir, tenerles el fácil acceso. Puede ser un lugar elevado, porque en ningún momento a esa edad van a poder ayudarnos. Pero podemos, en los casos de tener adolescentes ya previamente educados, que en el momento dado sean los padres o solamente hay un adulto que se accidenta, se cae, pues el adolescente puede socorrer. Entonces, saber en qué lugar se va a colocar y que esté accesible y fácil de abrir, o que tenga algún código especial que esté escrito sobre el maletín para poder ser abierto, ¿no? Bueno, también es bueno considerar lo siguiente. Antes de entrar a qué debe tener, es bueno tener estas consideraciones generales. También es bueno hacer una práctica en la familia. Por ejemplo, hay casos donde solo vive la mamá y el hijo, un caso. Y si es que a la mamá le sucede el accidente en la ducha, se corta por algún motivo y se viene una hemorragia en sí, debe entonces indicar a su hijo o hija qué hacer: alcanzar el maletín, llevar cerca, tener la forma de cómo alcanzar lo que la mamá o papá piden, y de esta forma poder hacer una atención más oportuna. Estas son unas recomendaciones por las experiencias vividas, por lo que nos pueden comentar otras personas, en que tener un botiquín en casa debe ser de conocimiento de toda la familia, y los niños pequeños deben saber que eso no se toca por ningún motivo, porque ya se saben los casos que han sucedido, pero ir educando de acuerdo a que van creciendo los niños, pueden ir colaborando en esto, ¿no? Bien, ¿qué debe tener? En concreto, al inicio les mencioné conocer el grupo que tengo en mi familia, qué grupo etario tengo, para colocar lo más importante allí. De repente lo quiero llenar de tantas cosas y que en algún momento dado no van a ser útiles. ¿Por qué hablo del grupo etario? Porque en algunos se van a utilizar medicinas especiales que ahí puedo guardar para casos, enfermedades o momentos muy súbitos. Por ejemplo, una crisis hipertensiva. Esos medicamentos no los vamos a tener muy a la disponibilidad cuando sea el asunto muy crítico. El familiar toma comúnmente o regularmente medicinas para mantener su presión en los parámetros normales. Sin embargo, puede darse los casos de una crisis y los doctores a veces han indicado qué hacer. Entonces se lo tiene separado en ese lugar. Pero si en la casa no tenemos algún familiar con estas situaciones, no es prioritario tener nuestro botiquín. Pero ¿qué no nos debe faltar? No nos debe de faltar gasas, soluciones desinfectantes como son, hay algunas sustancias que vienen en las farmacias preparadas con desinfectantes especiales o médicos que permiten curar las heridas, desinfectarlas y evitar que se infecten, y pues que cuando lleguen al centro de salud la atención sea mucho mejor. No debe faltar ningún tipo de gasa, de vendas, esparadrapo, tijeras muy afiladas que corten bien. Tampoco debemos dejar de lado de tener nuestro termómetro a la mano, porque nos permite saber los grados de temperatura que se tiene, comunicar a los médicos, ya sea si hay médico familiar. Entonces, con un termómetro se puede comunicar y ellos nos dan las indicaciones adecuadas. También contar con guantes, contar con mascarillas adecuadas hoy que estamos en esta situación de emergencia, tener las mascarillas adecuadas porque de repente con mi botiquín pueda yo salir a la calle, ya que el accidente puede suceder por los niños que están fuera de la casa, etcétera. Es bueno contar con estas mascarillas. Claro que la Cruz Roja nos recomienda tener mascarillas de RCP especializadas, porque también estas son de gran ayuda cuando en nuestros miembros de la familia alguien hace un paro cardíaco súbito, ¿no? Un paro respiratorio o cardíaco súbito. Y para eso es bueno el entrenamiento también, ¿no? Tal vez estoy ahí profundizando en un tema más amplio, sin embargo, las cosas que debemos tener en un botiquín tienen que ser aquellos que nos permitan actuar rápidamente. Por ejemplo, hay un caso particular que a veces a las madres o padres nos ha sucedido con nuestros niños pequeños, ¿no?
cuando ellos, por ejemplo, se han cortado, ya sea que cogieron el rasurador del papá y lo pasaron por la mano o intentaron hacerlo en su rostro, ¿no? Por eso no deben faltar las gasas y las soluciones o pomadas desinfectantes. Que otros casos también, sin querer, ha habido un corte profundo que ha llegado a provocar una hemorragia considerable. Entonces, tener aquellas gasas más grandes, más compactas y que son paquetes grandes para poderlos colocar en el lugar e inmediatamente hacerles una presión con una venda o con alguna tela que se le haya preparado dentro de nuestro botiquín. ¿Qué otra cosa también podemos tener? Y es importante, un pequeño manual de instrucciones. Porque adolescentes o jóvenes o personas que vemos un accidente en la casa, generalmente entramos en pánico por ver la sangre, por ver que perdió el conocimiento u otras situaciones, entonces nos desesperamos. Por más que intentemos decirle que tengan la calma, no todos actúan de la misma manera. Entonces, es bueno tener un manual muy sencillo para qué hacer en casos de hemorragia. Entonces, se explica ahí con dibujos y palabras bien definidas y así, ¿no? Y qué casos qué hacer en quemadura. Y al mismo tiempo tener también dentro de este manual algo muy sencillo. Esto es lo que les estoy mencionando, es algo que la OMS ya en su página web actualizada ha recomendado y está recomendando, ¿no? Inclusive nos pide que podamos tener ahí un listado de teléfonos, porque supongamos que eso le pasa a la mamá, al papá, al abuelito, o no están presentes los adultos en la casa, pero está un niño de 10, 12 años, a quien se le ha educado, inmediatamente va a tomar el teléfono y llamar a la ambulancia, a la clínica o a un centro de atención rápida o los bomberos, ¿no? Para que ellos puedan apoyarnos en esta situación. Bien, lo demás, queridos participantes, oyentes que están participando en este momento especial, es bueno ir a una página segura. Les recomiendo la de la OMS o algunas otras muy, muy confiables, fuentes confiables, y sacar el listado, ver qué necesito realmente y organizar mi botiquín. También debo considerar revisar si las medicinas ya vencieron, si las gasas se vencieron de época, o lo que yo haya contenido aquí, para renovarlo, revisarlo, limpiarlo y actualizarlo permanentemente. Saben, hay un detalle que nos pasa al personal de salud. De repente me puedan dar la razón. Es que no tenemos un botiquín muchas veces en la casa organizada. Y esto a veces es algo que nos desafía, porque cuando pasa el incidente, no sabemos de qué coger, corremos inmediatamente, pero como dice, primeros auxilios, según la definición que da la OMS, es tener las acciones primarias que ayuden a reducir los efectos, se me va de la boca esta palabra que quiere decir cuando se puede complicar más, ¿no? Entonces podamos actuar inmediatamente. Entonces, querido público, si aquí están los profesionales de la salud, los estudiantes de la salud, por favor, seamos los primeros en dar el ejemplo y yo tengo un pequeño neceser a cual a mi hijo desde pequeño lo eduqué y siempre le dije, nunca tomas ni una medicina. Esto es una medicina, esto es un jarabe, tú no debes tomarlo. Solo la mamá te da, nadie más. Así que nunca tocó ninguno de estos. Estuve en un lugar alto, sí le dije, ahí tengo cosas que solamente la mamá los maneja. Bueno, son algunas experiencias, pero que me han ayudado y salvado de muchas formas, de repente lamentar situaciones. Pero eso no nos dice que estamos exentos. Todos estamos en riesgo y la prevención es la mejor forma de estar preparados y listos a cualquier circunstancia. Gracias. Muy bien, muchas gracias ya por ir cerrando, licenciada Magali, porque ya el tiempo nos ha ganado, pero con estas recomendaciones y sus últimas palabras, que es muy importante tener en consideración, vamos a dar también la parte al doctor Alomía para que pueda ir dando las últimas recomendaciones y a la vez pueda compartir con nosotros los teléfonos que debemos tener en cuenta, bien marcados en casa, para poder hacer uso y llamar y pedir ayuda, porque una de las normas es busque ayuda. Bien, los números de emergencia son el 106 de los bomberos, también el 105 de la policía, tenemos el 116 y les quiero hablar los números también telefónicos acá en la ciudad de Juliaca. En la ciudad de Juliaca podemos llamar al número, acá déjeme, de la compañía de bomberos, que es el 32 13 33 y de Serenazgo el 32 90 01. Espero que les haya servido la información.
Muy bien, muchas gracias. Y de paso, doctor, nos vamos ya despidiendo, ya cerrando, así que voy a dar un minuto al doctor para que pueda dar una última indicación a los padres de familia, a los que están conectados con nosotros, para ir cerrando este webinar de los cuidados en casa. Doctor, creo que su micro está apagado. Gracias por la invitación. ¿Otra vez se apagó? Sí, estoy justo en otra reunión. Gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctor Alomía. Y por último, la licenciada Damaris, voy a pedir que deje las últimas recomendaciones para ya con broche de oro y cerrando todas estas temáticas que hemos visto en esta noche de los cuidados y primeros auxilios en casa. Profesora Damaris. Sí, dos cosas creo que son muy importantes. La primera es que en casa nosotros como familia debemos fortalecer la enseñanza sobre seguridad y prevención de accidentes. En casa todos los miembros, niños, adultos mayores, poder explicar qué cosas debemos evitar para que no pasen accidentes. Y como bien lo dijo la licenciada Magali, ¿no? Explicar que tales productos se usan en adecuados momentos, que no podemos usarlos, que no podemos tomarlos, y sobre todo mantener todo aquello que pueda ocasionar un accidente, algún objeto punzocortante, en un lugar alto, tener cuidado cuando hay niños pequeñitos, ¿no? Poner seguro a los enchufes. Entonces, lo importante es eso, que en casa todos estemos o hayamos aprendido sobre seguridad y prevención de accidentes, que todos estemos informados. Y lo otro también creo que es muy importante, la vigilancia. Estar siempre pendientes de los niños, de las personas adultas, que son grupos etarios que son más susceptibles a tener accidentes, estar pendientes los niños, como bien lo mencionaron, cuando están en silencio, qué están haciendo, con qué están jugando, cuando están en el jardín, cuando un adulto mayor está en la cocina, siempre estar pendientes, vigilando para poder prevenir y sobre todo estudiar, informarnos acerca de los primeros auxilios, que como dijo la licenciada Magali, es lo primero que debemos hacer en casa para luego, si es necesario, poder recurrir a un centro asistencial de mayor envergadura. Eso sería conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Damaris. También, licenciada Magali, no sé si algunas palabras, si no ya estamos cerrando porque el tiempo nos ha ganado. Quisiéramos compartir más experiencias, hablar de más accidentes, pero yo sé que vamos a tener un siguiente webinar con la Escuela de Enfermería, así que quiero agradecer de manera muy especial a todos los organizadores, a todos los que han estado detrás de cámara desde el TI, los organizadores que han hecho los programas, las invitaciones, y de manera especial a nuestros tres panelistas, a la profesora Magali, muchas gracias por su apoyo y por su tiempo. Doctor Boris Alomía también, muchas gracias, sé que está con una agenda recargada, pero se ha dado tiempo para estar con nosotros, y profesora Damaris Maldonado por esta compañía. Así que a cada uno de ustedes que nos acompañan de Facebook, en las diferentes redes sociales que están conectados, no se olvide de aplicar estos cuidados. Hoy hemos aprendido que todo tiene un riesgo y especialmente aún en lugares que parecen que están seguros, hay riesgos, podemos tener accidentes y debemos estar listos con nuestro botiquín para actuar. Tomemos las mejores decisiones, compartamos con la familia y no olvidemos tener en la mano los números de urgencias para pedir ayuda. Siempre pidemos ayuda, no hagamos acciones sin estar seguros, podemos complicar la situación. Y no se olviden de esa frase, ¿no? La frase que indica, más vale 1 gramo de prevención que 1 kilo de curación. Así que Dios nos ayude y que estos comentarios y recomendaciones que nos han dado nuestros panelistas puedan ser aplicados en nuestro domicilio. Un abrazo enorme a todos los enfermeros, a las escuelas, tanto de Lima y Juliaca, que están en su semana jubilar. Muchas gracias, estamos cerrando este webinar y nos encontraremos en las siguientes actividades de la Escuela de Enfermería. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes, estamos cerrando este webinar.